El mundo del envase. ¿Qué tal, amigos del mundo del envase? Yo soy Irán Cruz y les doy la más cordial bienvenida a un programa más, una nueva emisión en nuestra segunda temporada de El mundo del envase. Y bueno, pues en esta ocasión me da mucho gusto el poder platicar con el doctor Evodio Sánchez Rodríguez, quien es director de Responsabilidad Social Empresarial en el Centro Mexicano para la Filantropía, el CEMEFI. El doctor Evodio cuenta con un precisamente doctorado en innovación y responsabilidad social por la Universidad de Anáhuac. Actualmente ocupa la dirección de responsabilidad social empresarial en el Centro Mexicano para la Filantropía CEMEFI, desde donde se gestionan anualmente el proceso de acreditación del distintivo ESR que otorga dicho centro, así como el reconocimiento a las mejores prácticas de responsabilidad social empresarial y el Caracol de Plata. El doctor Evodio es especialista en temas de Big Data y tecnologías de la información. Cuenta con más de 20 años de experiencia en estrategias de negocio, administración de tecnologías de la información y Business Intelligence para empresas en México. Doctor Evodio, muchas gracias por platicar con nosotros aquí en el mundo del envase. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, Iram, la verdad es que estoy muy contento de estar aquí con ustedes y de, pues, sobre todo, pues, convivir, hacer comunidad con una asociación tan importante como las de ustedes y además con un papel clave en la parte ambiental, ¿no? En el mundo del envase, ¿no? Por todas sus repercusiones y, por supuesto, de todo lo que pueden hacer las empresas en este sentido con la responsabilidad social. Entonces, encantadísimo de estar aquí con ustedes y participar. Muchas gracias, muchas gracias. Y sí, definitivamente, cuando hablamos del mundo del envase, pues no nada más es que se presente un producto adecuadamente, que se vea bonito en el aquel, que se consuma y que, bueno, posteriormente se deseche este envase, lo cual implica, pues, temas de sustentabilidad, temas de reciclabilidad, temas que tienen que ver precisamente con el cuidado del medio ambiente y que al final del día, bueno, pues es parte de la responsabilidad social. Y precisamente para eso, doctor, quiero comenzar preguntándole, ¿qué es una empresa socialmente responsable? Pues mira, una empresa socialmente responsable es aquella que incorpora dentro de su estrategia de negocios una visión expresada, puede ser en políticas, en programas, y que va más allá de sus obligaciones globales, esto es muy importante, o sea, va más allá del cumplimiento, y que busca responder de manera satisfactoria las expectativas de los distintos grupos de interés sobre su actuación, es decir, sobre su objeto de negocio, ¿no? Esta es digamos, una definición muy actual, ¿no? Porque ahora la responsabilidad social se liga mucho con la estrategia, pero también, pues, una empresa socialmente responsable, se podría decir que son aquellas organizaciones que se conciben a sí mismas como un actor social, ¿no? Y que de alguna manera, no solamente su gerencia, su dirección, sino sus empleados, esto es bien importante, actúan en base a una serie de dimensiones de la responsabilidad social. Y no solamente la dimensión económica, es importante la dimensión económica dentro de las empresas, porque si no, pues no habría sobrevivencia, ¿no? Claro. Es importante ir más allá de la maximización de esas utilidades que muchas empresas se preocupan por las utilidades de los accionistas, sino que también una empresa socialmente responsable es aquella que pone dentro de su estrategia, de alguna manera, cómo estar atendiendo y respondiendo a los diferentes intereses de los grupos de interés que actúan en la sociedad, llámese empleados, llámese el Estado, llámese proveedores, llámese clientes, llámese comunidades, y que de alguna manera, ¿no?, se busca insertar en todos estos, a través de la empresa, se les busca insertar un punto de vista ambiental, social y, por supuesto, el económico, ¿no? Entonces, para mí, a grandes rasgos, eso vendría siendo lo que es una empresa socialmente responsable. Ok, entonces tienen que ver todos estos factores de manera integral, ¿verdad? Precisamente con la finalidad de que una empresa pueda tener una contribución a la sociedad, pues no nada más tomando en cuenta la parte productiva, sino que todo lo que conlleva, ¿no? El factor humano, el factor ambiental, el factor en cuanto a las actividades dentro de las comunidades.
Entonces, es muy integral este concepto de responsabilidad social empresarial, ¿verdad? Así es, sí, porque es de alguna manera una empresa socialmente responsable establece como sus principales estándares una cultura organizacional, una ética, una moral, y todo esto lo refiere a los valores de la empresa, ¿no? Entonces, de ahí la importancia, ¿no? Y el efecto que tiene esto en los diferentes grupos de interés, que ya comentaremos más adelante esa parte. De acuerdo, doctor, de acuerdo. Y entonces, ya que una empresa, y una vez que una empresa empieza a considerar todos estos aspectos, todos estos elementos de responsabilidad social, pues no puede decir, mira, pues yo estoy haciendo estas actividades y ya me considero una empresa socialmente responsable, ¿no? Sino que realmente es importante que esto esté documentado a través de una certificación. Entonces, ¿por qué es importante que las empresas obtengan esta certificación, doctor? Pues mira, hay prácticamente 5 factores que están influyendo en que una empresa obtenga ya sea una certificación o una acreditación. Nosotros somos una acreditación, porque de alguna manera una acreditación es voluntaria, ¿no? Ya explicaremos más adelante cómo es el proceso del distintivo, pero es importante que obtenga una licencia social, ¿no? Por parte de un organismo externo y que sea experto en la responsabilidad social. Entonces, esa es una primera parte importante de por qué es importante que se tenga esta acreditación de empresa socialmente responsable, porque la licencia social hay que recordar que está muy ligada con la reputación y el reconocimiento y la imagen de la empresa. O sea, eso es fundamental. Y pregúntenselo a Enron, que en el 2001 desapareció. Claro. Prácticamente desapareció, y así hemos encontrado varios casos de empresas. Cuando una empresa pierde la confianza de sus consumidores o sus clientes, prácticamente va a desaparecer. Esta es una sentencia de muerte, ¿no? Prácticamente. Claro. Entonces, ese es un primer principio, y es un principio que empieza a tomarse muy en serio a partir del 2001, precisamente con la caída de Enron, que todas las empresas, ya la responsabilidad social, por supuesto, no empezó en este siglo, empezó ya desde hace mucho tiempo, desde un punto de vista filantrópico. Pero bueno, es la manera en la que normalmente las empresas entran. Pero hoy entran otros factores bien importantes, ¿sí? Hay un segmento de clientes que se llama el segmento de clientes verdes. ¿Qué significa? Es un segmento de clientes que de alguna manera, por lo regular, en lo general, y hay estudios muy serios al respecto, es un grupo de la sociedad que tiene un nivel educativo más alto del promedio. Esa es una primera característica. Y la segunda característica, que al tener un nivel educativo más alto, también tiene un poder adquisitivo más alto. Y este grupo en específico, sobre todo, está formado por jóvenes de la generación Millennium, de la generación Z, y por supuesto también por muchos adultos jóvenes, ¿no? De la generación Y, que tienen mucha cultura y que empiezan a hacer en su consumo digamos, un requisito que la empresa pues cumpla prácticas de responsabilidad social. Por ejemplo, ¿quién no ha visto a la ama de casa que agarra una lata de sardinas y ve que tiene el simbolito de delfín? ¿Qué quiere decir? Que esa pesca es de alguna manera está siguiendo una pesca responsable, ¿no? O sea, por no matar al delfín. O sea, amas de casas que dicen, bueno, yo compro, aunque me cueste un poquito más, compro este producto. Entonces, ese tipo de cosas, y estoy diciendo un ejemplo de muchos otros. O sea, los consumidores en realidad no solamente se fijan en aspectos de cómo el producto está siendo creado, sino también en su salud, que son asuntos de consumidores, ¿no? Pues de alguna manera saber que ese producto no tiene inocuidad, es decir, no me causa ningún daño, ¿no? Entonces, por supuesto que hay consumidores que se están preocupando por eso, porque el producto no dañe la salud. Y luego están otros muy claros que se preocupan por la ética, ¿no? Es decir, oye, que me gusta saber si esta empresa está haciendo algo por la sociedad o no, si no, no le compro. O hay otros que se preocupan a ver cuánto están contaminando, y eso está muy relacionado con el sector de los envases. Hay consumidores que ya dicen, yo quiero saber qué sucede con este envase. Sí. ¿A dónde va a caer? ¿Cómo lo recuperan? ¿Qué hacen? ¿Qué están haciendo? Ese es el segmento verde. Ese es el segundo criterio por el cual
tener una acreditación de empresa socialmente responsable es muy importante porque les ayuda a las empresas de alguna manera formar los programas, los procesos, ¿no?, que se tienen que hacer, porque esto va más allá de empezar a hacer un proceso, se trata de comunicar, se trata de ponerlo dentro de los procesos para que agreguen valor. Ese sería la segunda razón por la cual es importante obtener la acreditación de empresa socialmente responsable. Hay un tercero también muy importante, que es el tema de los empleados. O sea, ya hoy en día la atracción de talento, sobre todo de los jóvenes de la generación X y la generación Z, ya los empleados ya no están pensando en vivir en una empresa o estar trabajando en una empresa 30 años. Ellos ya se hacen la pregunta, ¿este trabajo es digno y me aporta un valor? Y el valor ya no lo miden no solamente para su persona, para la sociedad. Claro. Y entonces, si una empresa quiere traer al mejor talento, pues tiene que tener la mejor empresa en cuestiones éticas, culturales, ambientales, de alguna manera de gobernanza. También tiene que tener la parte de la comunidad, de la calidad de vida, etcétera. Una serie de factores que se miden dentro del distintivo, porque los empleados lo toman en cuenta para decidir si estar en una empresa o entrar o no. O sea, en Estados Unidos ahorita 4.5 de los empleados activos están renunciando a las empresas por este motivo, porque no se sienten satisfechos. Es una crisis a nivel mundial y en Europa sucede lo mismo y en México también. Claro. Entonces, es un must tener la responsabilidad social de los derechos laborales, y dentro de esto entra la calidad de vida, entra de alguna manera la seguridad dentro de la empresa, entra todo el plan de carrera, entran tantas cosas que de alguna manera es importante tomarlas, ¿no? Claro. Entonces, ese es el tercer factor. El cuarto factor tiene que ver con normas y leyes. ¿Qué quiere decir? El Acuerdo Verde de Descarbonización en Europa. Por ley una empresa está ya obligada, imagínense si eso fuera aquí una realidad, en su industria sería, híjoles, algo totalmente que la sacaría de sus procesos. Tendrían que hacer millones de inversiones en sus procesos para mejorar. Si tienen que compensar la huella de carbón, es decir, toda la energía que utilizan, porque este país produce su energía con petróleo, y esos watts que producen se tienen que traducir de alguna manera en huella de carbono. Si por ley estuvieran obligados a compensarla, imagínense, eso en Europa ya es ley, ya no es si quieres. Y eso va a empezar de alguna manera a minar, a influir en las relaciones, sobre todo las empresas que tienen contactos con Europa, ¿no? Al rato, cuando esto empiece a ser en otros países, los va a afectar. Entonces, si hoy en día las empresas de su sector no se empiezan a preocupar por su huella de carbón, pues ahí le encargo cuando llegue, no sé cuándo va a llegar, a lo mejor llega el próximo año, a lo mejor llega en 10, no sé, pero cuando llegue, las que no estén en las listas van a pagar un alto costo. Sí, sin duda, muy, muy interesante este tema y el enfoque que se le está dando, ¿no? O sea, como comentamos al principio, ese enfoque integral. Entonces, si nosotros lo visualizamos desde el punto de vista de la sociedad, entonces, ¿cómo podemos vincular, doctor, la responsabilidad social y, por ejemplo, la estrategia de negocios en las empresas? Ok. Pues esto la integración de la responsabilidad social en la estrategia de la empresa, de alguna manera se espera que las empresas superen ese enfoque de reputación y cumplimiento e incorporen la responsabilidad social empresarial en la estrategia de la empresa y en los procesos de negocio. ¿Qué quiere decir esto? Demostrando su rentabilidad y beneficio, ¿sí? Es importante utilizar herramientas de responsabilidad social para crear prácticas de inversión social sostenible. Traduciendo esto con un ejemplo muy claro. A ver, si yo tengo un código de ética, ¿no? Yo puedo tener un plan para crear un código de ética, eso pues sería un nivel de responsabilidad. Tengo ya al menos un plan. Un segundo es que ya tenga un sistema de gestión, es decir, que tenga una política, un procedimiento de cómo voy a hacer el código de ética, cómo lo voy a poner, cómo lo voy a poner en los empleados, cuáles van a ser las reglas. Bueno, pues ya tienes un sistema de gestión. Un tercer nivel sería, oye, yo ya no lo tengo en política, ya lo mido, ¿no? De alguna manera ya sé cuántos empleados lo tomaron, ya de alguna manera empiezo a ver cuál es el impacto que tienen los empleados con la ética, ¿no? Entonces ya dice, bueno, entonces ya tiene el sentido de estar midiéndolo, porque si no se mide no se puede mejorar. Claro. El cuarto nivel tiene que ver con ya indicadores, es decir, cuando yo agarro y digo,
Si tengo mayor ética y la quiero subir, puedo ponerme un indicador de a qué nivel de, pues, es decir, que todos los empleados conozcan el código de ética, puedan responder sobre él, pero también lo ligo con el valor, es decir, si yo tengo un código de ética y los empleados lo absorben, lo digieren, probablemente tenga menos corrupción o menos conflictos de intereses dentro de la empresa. Cuando empiezo a medir esos factores, estoy en el nivel 4. Y cuando estoy en un nivel 5, es cuando esto deja de ser ya una política, un procedimiento o un aspecto de medición, sino más bien es un aspecto del proceso de negocio. Es más, si quitas ese componente, se disminuye el valor de todo el proceso de negocio, ¿no? Tengo estados en donde me dicen, negocio, aquí el costo de la corrupción es 30%. Si ahí tuvieran códigos de ética en el máximo nivel, se disminuirían muchísimo los costos porque nadie entraría en ese tipo de cosas. Claro. Entonces, esa es la razón por la cual la integración de la responsabilidad social dentro de la estrategia es clave, que va más allá del cumplimiento. Exacto. Qué interesante todos estos elementos que tenemos que considerar cuando empezamos a comentar y a visualizar estos aspectos de responsabilidad social desde el punto de vista de las empresas. Y precisamente para eso está el Centro Mexicano para la Filantropía, y dentro de estas actividades que tiene la responsabilidad social empresarial. Doctor, entonces, platícanos un poquito acerca de lo que es el CEMEFI y cuáles son sus principales objetivos. Pues mira, el CEMEFI es una asociación civil sin fines de lucro que fue fundada en 1988 por un grupo de ciudadanos y que hoy en día está integrada por 1,638 miembros, fundaciones, asociaciones, empresas y personas, ¿sí? Dentro de su misión, pues es promover, por supuesto, y articular la participación filantrópica comprometida y socialmente responsable de los ciudadanos, de las organizaciones y de las empresas, con el fin de alcanzar una sociedad más equitativa y solidaria y próspera. Entonces, esto nos lleva a 6 objetivos principales dentro del CEMEFI. Una es promover la participación ciudadana. La segunda es generar información acerca del sector de la responsabilidad social y de las organizaciones de la sociedad civil. Fortalecer la gestión institucional, también es algo muy importante. Definir, promover y practicar prácticas y estándares, ¿no? Y difundir las mejores prácticas en todos nuestros grupos de interés. Fomentar la articulación, es decir, unir grupos, universidades, gobierno, empresas, organizaciones de la sociedad y ciudadanos, y ponerlos a reflexionar sobre cómo mejorar esta sociedad. Y por último, y no menos importante, incidir en políticas públicas, ¿no? O sea, hacer que poco a poco la responsabilidad social en temas que van avanzando y son críticos se conviertan en ley. Eso básicamente son los objetivos del CEMEFI. Ok. Y con base en esto, bueno, pues en las empresas que quieran obtener esta certificación o este distintivo, ¿verdad? ¿Qué procedimientos deben de llevar a cabo precisamente para obtener el distintivo de empresa socialmente responsable? Pues lo primero que tiene que hacer una empresa es preguntarse por qué quiere obtener el distintivo. Si quiere ser más competitiva, si quiere ser más rentable, si quiere tener consumidores más leales, el distintivo es la manera de hacerlo. Nosotros tenemos 2 convocatorias, una le llamamos para pequeñas, medianas y microempresas, y otro para grandes. La de pequeñas está ahorita corriendo, normalmente empieza enero hasta abril, y la de grandes empieza en junio, ¿no? A finales de junio. Entonces, obviamente no podemos medir la responsabilidad social en una micro igual que en una grande, por eso es que hacemos divisiones. Claro. Entonces, entrar a la convocatoria sería el primer paso. Después de que se manden todos los documentos que vienen en la convocatoria y los requisitos que se tienen que cumplir, el distintivo no es otra cosa que de alguna manera hacer un autodiagnóstico de la responsabilidad social de acuerdo a su sector, a su tamaño, ¿no? de la empresa, y nos contesta un cuestionario donde define el nivel de madurez en el cual se encuentra la empresa, y después nos soporta esas respuestas con evidencias. Entonces nos manda las evidencias y esto nos pasa a un tercer paso, que es la evaluación. Entran expertos en responsabilidad social a revisar esas evidencias con respecto a lo que nos envían. Y si pasa la cuantitativa y la cualitativa es la que hace el programa, la cualitativa es la que hacen nuestros expertos, entonces en ese momento las empresas, y si cumplen todos los requisitos de la convocatoria, son reconocidas
como empresa socialmente responsable. Por supuesto que estoy haciendo una simplificación del proceso porque con 2,000 empresas, ya tenemos casi 2,200 empresas, Wow. pues este proceso es sumamente complicado. Sí. Y se ven vueltas muchos, se ven consultores acreditados, se ven evaluadores, retroalimentadores, aliados, etcétera. O sea, participa muchísimo y obviamente, imaginen, todas las empresas tienen gerentes o responsables de responsabilidad social dentro de ellas o de sostenibilidad que participan en este proceso. Básicamente, eso es el proceso para obtener el distintivo. Ok, qué interesante. Entonces, pues si nos lo permite, doctor, vamos a poner los datos de contacto precisamente del CEMEFI para que pues todos aquellos interesados, ¿verdad? Las empresas, como usted bien lo menciona, de cualquier tamaño pueden participar en esta convocatoria, que se acerquen con ustedes como organismo certificador, ¿verdad? Para poder tener una mayor claridad y sobre todo, pues, estar involucrados en esta parte de la responsabilidad social empresarial, ¿no? Así es. Muchas gracias. Perfecto, doctor. No, pues gracias a usted por este tiempo. Y finalmente, doctor, con base en su experiencia, ¿qué escenarios podemos visualizar para el futuro en temas de responsabilidad social empresarial? Bueno, la responsabilidad social empresarial es todavía un concepto en elaboración, ¿sí? Pero con un marco teórico conceptual desde ya de hace muchas décadas, en donde existe de alguna manera un consenso creciente y suficiente, ¿no? Y con la suficiente trayectoria histórica como para reflexionar acerca del futuro de la responsabilidad social empresarial, ¿no? Okay. Hay que tomar en cuenta que para poder decir cómo va a ser el futuro, ¿no? De alguna manera la globalización ha producido cambios sociales que afectan esta definición de los actores de la empresa, gobierno y tercer sector, y lo que produce ciertos retos que ya los tocamos algunos, ¿no? Esa búsqueda de la empresa, de la equidad, el reparto de la riqueza, de alguna manera garantizar la extensión y el cumplimiento de los derechos humanos, que la ONU a través de los Objetivos de Desarrollo Sustentable pues ha puesto mucho énfasis, ¿no? También la ampliación de las opciones de las personas para contribuir su proyecto de vida, en particular a las personas más vulnerables, eso también es un aspecto muy importante dentro de la ONU, y no menos importante, de hecho para mí es el más importante, porque sin no tenemos mundo. El cambio climático es una cuestión prioritaria en todas las agendas de responsabilidad social de las empresas, ¿no? Esto que acabo de mencionar, que son, digamos, las problemáticas más fuertes que está viviendo el mundo, o sea, digo, cualquiera puede diferir, pero al menos seguro estoy de acuerdo en al menos una de las que acabo de mencionar. Exacto. Esto nos permite formar, desde mi punto de vista, tres escenarios posibles de lo que va a ser la responsabilidad social en el futuro. El primero, y digamos más desalentador, menos optimista, de hecho yo lo llamaría inclusive un poco pesimista, es que es seguir con un enfoque en el cumplimiento, ¿no? De alguna manera. O sea, con un mundo en recesión económica, con el agotamiento de los recursos, el fracaso de las instituciones financieras. Entonces las empresas se centran en los resultados económicos para superar la crisis, ¿no? Y de alguna manera devolviendo la responsabilidad social a sus orígenes mínimos, legales y de caridad. Eso sería un primer enfoque. Y yo diría que no hay realidades para todas las... Yo creo que algunas empresas van a caer en este punto, sobre todo las pequeñas que están sobreviviendo, pues solo se dedican a cumplir. Yo creo que ese sería un primer escenario futuro que se podría dar para esas empresas. Que de alguna manera, pues, les cuesta mucho sobrevivir, ¿no? Y sobre todo en ambientes tan agresivos como los que estamos viviendo hoy en día. Un segundo escenario sería la integración de la responsabilidad social en la estrategia de la empresa, que ya habíamos mencionado. O sea, es decir, convertir a la responsabilidad social en un aspecto de valor sumamente importante dentro de la organización, que haga que la empresa de alguna manera sea más rentable, tenga mayor valor y tenga mayor bienestar hacia la sociedad. Ese sería un segundo escenario. Y yo creo que nosotros tenemos, y el ejemplo son nuestras empresas socialmente responsables, yo creo que esas empresas que ya están en el distintivo, ya están viviendo esta parte. Y hay un tercero escenario que yo creo que es el que el CEMEFI está trabajando, que es ver a la responsabilidad social como una transformadora del sistema. Es decir,
las desigualdades sociales y la destrucción medioambiental obligan a replantear el modelo de la empresa imperante, ¿no? Y de esta manera se evoluciona en una visión en la que todos los grupos de interés participan en la toma de decisiones y en la asignación de beneficios, buscando una generación de valor a largo plazo y equilibrada con sus grupos de interés. Eso sería, para mí, la gran misión del CEMEFI en la parte de responsabilidad social empresarial, y para mí sería el tercer escenario. Lo cierto es que aún no es posible cuál va a ser el escenario dominante, no lo podría decir ahorita, ni tampoco se puede destacar alguno de ellos. Creo que la responsabilidad social puede terminar siendo una mera táctica que las empresas utilicen para contrarrestar las críticas y mejorar su imagen, pero también se puede convertir en una herramienta efectiva al servicio de la sociedad en su conjunto y para construir empresas socialmente responsables, posibilitando un desarrollo empresarial y de negocio sostenible. Para mí, eso es lo que, como el CEMEFI, de alguna manera visualiza el futuro de la responsabilidad social en México y en el mundo. Ok, de acuerdo, doctor. Bueno, pues sin duda, bastante interesante y sobre todo importante esta visión que se tiene por parte del CEMEFI, y como lo comentaba hace un momento, estamos poniendo los datos de contacto porque seguramente hay un surgimiento de inquietudes a raíz de esta plática con usted, doctor, y bueno, pues se estarán poniendo en contacto con usted y con el CEMEFI, ¿verdad? Diferentes empresas para poder llevar a cabo una asesoría, el poder aclarar ciertas dudas que se vayan generando. Y en el caso de las industrias y las empresas de envase y embalaje, bueno, pues es fundamental por estos temas que usted está comentando, sin duda, que tienen que ver con la responsabilidad social, también tienen que ver con el impacto ambiental. Así es, Irán. Pues yo quedo muy atento a todas estas preguntas que puedan salir de todos sus miembros, ¿no? Ojalá que se acerquen al CEMEFI. Nosotros estamos más que dispuestos, tenemos varios cursos de capacitación durante el año que no tienen costo. Hay varios que damos de introducción a la responsabilidad social en donde pueden aprender mucho. También tenemos muchos cursos al respecto de cómo entrar al distintivo. Y por supuesto, no, más que obtener ese distintivo, ese sello de valor, yo lo que vería es están jugando el futuro, claro, el futuro de su organización. Aquellas que no presten atención a este tema van a desaparecer en el futuro, y aquellas que hoy en día pongan la atención estratégica que se necesita, seguramente, ya no digas que van a ser los líderes, van a seguir siendo competitivos, porque evidentemente aquí hay otro factor adicional, que es la innovación. O sea, claro, solamente la responsabilidad social no se puede hacer sin innovación. O sea, van pegadas. Exacto. ¿Sí? Porque yo no puedo estar resolviendo los mismos problemas con la misma tecnología, porque entonces sigo dañando al ambiente. Tengo que crear nuevas maneras de crear, de alguna manera, modelos de negocio más amigables con el ambiente. También tengo que contemplar pues que de alguna manera el empleado es algo central dentro de la empresa, y tengo que encontrar los modelos adecuados, y la pandemia ya nos puso ese reto con toda la parte de trabajo en casa. Sí, claro. Es cómo tenemos que trabajar hoy en día. Ya no podemos trabajar como antes, de que estábamos sentados 8 horas y haciendo exacto. No, o sea, eso ya cambió. Sí, ya es diferente. ¿Sí? Y por supuesto, pues ya no podemos seguir con esos pensamientos retrógradas de pensar que no podemos respetar a los que son diferentes de nosotros. Somos diferentes, todos somos únicos. Claro, tenemos que partir de esa base y en vez de, yo estoy en contra de hacer diferenciaciones o de los movimientos. Todos son iguales para mí, todos son como yo mismo. ¿Sí? ¿Por qué decir eres más? Para mí todos son igual de importantes, y yo creo que esa es la base de la equidad. O sea, hay que llegar a organizaciones con mucha equidad y dejar de estar poniendo tanta presión en hacer, tenemos que hacer hoy en día tanta diferenciación porque estamos muy mal. Hoy hay que respetar a las mujeres. A lo mejor para mí, que yo ya lo tengo súper en mi cabeza, pues se me hace tan normal, porque digo, pues es que yo a la mujer la trato como a mí misma. Claro. Pero para algunos sectores esto todavía es un tema pues que todavía hay que cultivar, que hacer, y bueno, pues lo tendremos que hacer, pero yo quisiera que algún día llegáramos a que digamos, es que este tema, qué chistoso que antes era así, o sea, hoy en día ya no sucede. Ya es parte del día a día, exactamente. Es parte del día a día, y lo veamos tan normal como respirar.
Así de sencillo. Por supuesto, por supuesto. Doctor Evodio Sánchez, muchas gracias por aceptar esta plática con el mundo del envase y esperamos, bueno, pues tener una oportunidad más adelante, que esta no sea la primera ni la única, sino que poder platicar con usted cómo ha ido evolucionando este tema de la responsabilidad social empresarial. Le agradecemos mucho su tiempo, doctor Evodio Sánchez. Muchas gracias, Iram, y un saludo a todos tus miembros y a todas las empresas del mundo del envase. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues estuvo con nosotros el día de hoy el doctor Evodio Sánchez Rodríguez, director de Responsabilidad Social Empresarial en el Centro Mexicano para la Filantropía. Sin duda un tema bastante interesante para todos los que estamos involucrados en el mundo del envase. Yo soy Iram Cruz Cortés y les agradezco el que nos hayan sintonizado una vez más en este canal, El Mundo del Envase. Hasta la próxima. El mundo del envase.